este saludo va para Melissa, para el Diego. Esperamos que tengan un lindo baby shower. Les mandamos un abrazo muy grande y esperamos poder viajar pronto para verlo y conocer a mi chanchita, que ya queda tan poquito. Besitos. Saludos a la Meli, para Diego, para la familia, que todos estén bien. Espero que este nacimiento sea un acontecimiento hermoso para la familia, que lo llene de cariño, amor, regocijo, que le llaman, dijo el guaso. Y les mandamos hartos cariños para allá y esperamos luego pronto poder viajar y estar con ellos allá y poder visitar a la nueva integrante de la familia. Un abrazo grande para ustedes y les deseo lo mejor. Melissa, hola hijo, un abrazo grande de su papá aquí, de su hermana, Carlito, que tengan un nacimiento muy rico, ¿ah? Y les deseo la mayor felicidad. Muchos besitos, abrazos, ya estaremos con ustedes. Chao. Sí. Hola chiquillos, un saludo grande de mi parte aquí con la familia tomando una rica oncecita y espero que salga todo bien, súper bien y feliz y con muchas ganas de conocer la nueva integrante de la familia. Un besito grande en la guatita a la Amelia. Amelia. Un saludo grande, hermano, a la Meli también. Espero que este nacimiento traiga grandes cambios para ustedes. Y lo que les espera, weoncitos. Ya los quiero ver, ya los quiero ver. Estoy sacando los pegados. Cuando no puedan dormir en la noche. Así que un abrazo grande para ustedes, chiquillos. Que sean felices siempre y esperamos verlos pronto. Y un abrazo para todos por allá. Saludos a todos por allá. Muchos cariños a todos. Chao, los queremos. Chao, los Besitos, queremos. que lo pasen bien. Pronto estaremos chao. por allá, que le llaman. Chao, chiquillos. Cuídense, chao. nos vemos. Un abrazo a Cuídense todos. harto. Chao. Cariños, cariños. Nos vemos. No, le digo Arremángate. mamá. Hola Meli. ¿Estás grabando? Sí. Hola Negra. ¿Qué onda, Elisa? Felicidades. Un saludo para ti, para la baby, para el Diego. Pásalo muy bien en tu baby. Y aprovechen de dormir, porque después no van a dormir nada. Baby. Negra, muchos saludos, que todo salga bien y espero que nos veamos pronto. Buenas negra, Buenas, negra. Cariños, Negra. Que todo salga bien. saludos a los gatos. ¿Te quieren saludar por aire? Hola, que todo salga bien, felicidades, que lo pasen bien, ya, y que Que sean muchos más. la Melicita chica llegue sanita, ya. A ver, ¿qué hace? Felicitaciones a los tatas también. Chao Meli, cuídate. Besos a todos. Chao. ¿Cómo estás? Espero que estés bien con la baby y que estas últimas semanas de embarazo sean unas semanas buenas, que aproveches de sacarte hartas fotitos, que tengas recuerdo, porque de verdad cuando nace uno como que extraña la pancita y la atesora, así que espero que sea como unas bonitas últimas semanas de embarazo y desearte que salga todo bien en el parto, que sea un parto bonito, acompañada, que la Amalia llegue, Amalia, ¿cierto? O Amelia, todavía me confundo, que sea un comenzar bonito con ella, contigo, que se vayan conociendo, con el tiempo todo va a ir fluyendo. Así que te mando un abrazo, mucho cariño, mucha energía para este nuevo ciclo y aprovecha esta última semana de regalonearte, de descansar, de ver series, de sentirte muy, muy querida, ¿ya? Porque eso es súper importante para generar como la tranquilidad para un buen parto, ¿ya? Así que muchos besos, muchos cariños y que todo salga lindo y si necesitas algo, cualquier cosa, algún consejo o algún dato, pregunta nomás, ¿ya? Entre mamás primerizas nos entendemos, así que... Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Lo que sea allá en Ralco y la hora en que estés viendo esto.
Felicitaciones, prima. Qué rico que vaya a ser mamá. Que lo pasen muy bien hoy día. Y Oye, y que todos salga los días. sanito y bonito. Y hoy día todos los días. Sí. Todos los días. Ya, bueno, Melissa, felicitaciones, muchas felicidades. Te deseo una vida feliz para ti y para tu hija. Sí, te queremos mandar un abrazo súper grande, prima, muchos cariños, muchas felicidades y energías positivas en este día tan bonito y para todo lo que se viene. Meli, y... Bueno, a los padres, a los felices padres. A los padres y a los abuelos. Bueno, espontáneo tal como ustedes me conocen. A los nuevos padres, realmente les deseo que la pequeña Amalia nazca realmente muy bien, que tú tengas un parto excelente, que sea un recuerdo maravilloso de aquí al resto de tus días y que esa guaguita sea el pegamento, sea la unión, sea la comprensión, sea el amor, sea la tolerancia, sean las rabias, sean las penas, las preocupaciones, sea el crecimiento de ustedes como personas y como padres. Bueno, los abuelos ya han tenido tantos nietos que uno más es repetir para ellos los mismos deseos que le hemos entregado cada veces. Felicitaciones también para los nuevos abuelos, sé lo felices que se ponen con cada nieto. Me ha llegado esa energía tan rica y felicidad de ambos. Yo escuché que es bueno para los huevos y las bañé en vino. Salen... A ti te bañaron en vino, así que hay que seguir la tradición. Tradición. Meli, de verdad, un abrazo grande para ustedes. Y no te rías, Saray, ven. Te voy a presentar a mi nuera, ven. Saludarlos y desearles en esta nueva etapa de su vida, y yo creo que una de las más importantes, la bienvenida de su primer hijo, que es una nena, nos enteramos nosotros, que venga sanita y que sea recibida con mucho amor. Un gran saludo a los papis nuevos y bueno, que esta bendición llegue a la bebé y tenemos ganas de conocerla. Algún momento vamos a ir, ya pasando esta pandemia que nos tiene a todos tan alejados, pero a la vez también estamos cerca porque siempre estamos en contacto por video y eso. Así que un abrazo grande, chicos, y bendiciones para esa bebé. Los queremos mucho y los extrañamos. Hola, Dios, te quiero mucho. Melissa, ¿estás en un bebé? Saludos a la nueva bebé, bienvenida, que estén todos muy bien. Saludos a bebé. Te cuide. Te quiero mucho, Leo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Que te cuide bien. Que te cuide bien. Que no te echaste al virus. Tienes que conocerte del virus. Quédate tu tata un ratito. Mañana va por tu niño. Hola Meli, sé que te están haciendo una fiestita por allá. Espero que la estés pasando bien y a celebrar esa maternidad deseada. Qué más lindo que celebrar algo que se elige. Te mando un beso muy grande a vos, a Diego y a todos los que estén por allá. Espero que la estén pasando muy bien. Un besito desde Hola, Argentina. prima, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te quiero mandar un abrazo enorme, un besote más grande todavía. Desearte lo mejor, muchas felicidades en esta etapa que estás transitando ya, esperando la llegada de tu bebita, que por ahí me contó un pajarito que tiene nombre, Amelia, que lo único que me encantaría es que, bueno, que nazca sanita, que puedas ser muy feliz, que puedas disfrutar de toda esta experiencia que es ser mamá,
es una de las cosas más maravillosas que nos pueden pasar. Es la bendición más grande. Así que bueno, quería aprovechar esta oportunidad que me dieron los tíos y les agradezco de corazón de estar de alguna manera dentro de todo esto, ya que no podemos llegar hasta allá, aunque sea a través de un mensaje. Y bueno, prima, realmente deseo que seas muy feliz, que puedas transitar tu maternidad de la mejor manera posible. Un beso grande también a tu pareja. Muchas felicidades. Y bueno, nada, eso. Te deseo lo mejor, toda la felicidad del mundo y que vivas esta experiencia con la mayor naturalidad posible y que bueno, que es algo hermoso lo que te está tocando. Así que bueno, espero conocerla, espero recibir alguna fotito de ella cuando ya esté. Te quiero un montón, Meli, y eso, te adoro. Besitos, prima. Chau, chau. ¿Ahora qué? Hola Melissa, te estamos mandando un saludo de aquí, de Puerto Montt. El Vicente, ya, Vicente, te quiere decir algo para ti y para la Amelia. Espero que tu bebé salga sanito y que resista mucho su fuerza. Eso. Y que sea valiente. También el Nicanor está aquí, mira. Y que duerma bien en la noche. Que el bebé duerma bien en la noche. Ya, el Nicanor también te quiere decir una cosita. Cuando llore, cuando la Amelia llora, tienes que darle así, darle algo que quiere, dormirle, ponerle en la cama, dormirlo, darle tetita y así se va a tomar mucha tetita y se va a quedar dormido. Y entonces, eso es todo. Bien, ya. El papi no sé si quiere hablarle allí. Yo le mando un saludo a la Melissa y que la Amelia llegue bien y que esté bien con su mamita y que le va a cambiar la vida. Con hijos te cambia la vida, Melissa. Va a ser una luz que se te va a prender. Eso. Bueno, y yo aquí con el bebé te mandamos muchos saludos. El bebé de la casa ya está durmiendo y ya te he dicho todo lo que te tengo que decir. Pues te mando un besito nomás y harta fuerza, harto amorcito para ti y para la Amelia bonita. Y felicidades a la nueva mamita. Ahí está. Hola, felicidades por la próxima guagua. Falta poquito ya, felicidades, espero que lo pasen bien. Se supone que es una sorpresa. Un besito. Va a hacerlo súper, no tomen tanto. Tomen tinto. No puede. Ahí sí, ahí parece que sí. Ya. Hola chiquilla, ¿cómo están? Para Melissa, lo mejor, hija. Que este bebé que viene a alegrar nuestras vidas, especialmente de tu madre, de tu padre, de todos, que venga sanito. Eso es lo más importante. Me imagino que ya todos dijeron lo mismo, pero yo reitero eso, que venga sanito, que es lo más importante. Y que traiga felicidad. Bueno, un bebé siempre trae felicidad a la vida de las personas. Es renovar la semilla, es un nuevo renacer, una proyección de todos los saberes que tenemos como familia, del cariño, del amor, de la unidad, de la unión. Eso es importante. Y que te quiero mucho, que espero que estés bien. Sé que estás contenta, estás feliz, estás ansiosa y nerviosa a la vez. Y creo que
todos nosotros cuando te miramos ahí por primera vez con tu guatita nos emocionamos. Nos emocionamos porque además recordándote que cabías en la palma de la mano, verte ahora así en ese estado es un milagro, como milagro es, ¿no es cierto?, la vida que llevas dentro de ti. Que los hijos siempre son un refresco para el alma de los padres. Y sentirse también ahí como viviendo de nuevo todo, ¿cachai? O sea, la vida que se viene gestando a través, ¿no es cierto?, de todo lo que implica eso, el vivir, el estar en este mundo. Así es que espero que tú y Diego lo disfruten al máximo, disfrútenlo a concho, con los retos, con las mañas, con el no dormir, con todo eso que va a traer la guaguita que viene por ahí. No sé si es hombre o mujer, no lo sé. Lo que Dios quiera dar, ¿cachai? Y el género da lo mismo, lo importante es que se sienta amada o amado, se sienta querida o querido, se sienta protegido o protegida, que se sienta un ser libre, un ser maravilloso, donde el milagro de la naturaleza una vez más se abre camino por esta vida y este planeta. Esperemos que sea una luchadora o un luchador con ideales que quiera tener. Y sé que a ustedes ya les saca sonrisas, ya les saca, ¿no es cierto?, nervios de cómo va a ser todo. Yo sé que va a ser lo mejor, y es lo mejor, del momento que es concebido o concebida. Así es que un abrazo, hija, te quiero mucho. Tengo que estar cansado, ¿no es cierto? Sí, tengo que estar cansado, que trabajé harto hoy día. Me sacaron la mugre hoy día, en la pega. Pero cansado, pero feliz. Feliz por poder dirigirme a ti y darte un abrazo en la distancia. Y a Diego también darle un abrazo a ambos. Cuídense mucho y que lo pasen bien en este baby shower, así se le llama ahora. Pero sobre todo que estén contentos ustedes, felices y confiados. Y de acuerdo a sus creencias y a sus formas de ser de ustedes, que todo salga bien. Los quiero mucho. Un beso, hija. Y así como tú eres un milagro de la vida, él también o ella también será un milagro de la vida. Un beso. Te quiero mucho. Cuídate. Ya lo voy a conocer ya. Vamos a salir a huellar un poco por ahí. Eso es lo más importante. Y un saludo por ella o por él. Te quiero mucho. Y saludo a todos los que están mirando ahí con la baba colgando. Así es que un beso, un abrazo, cuídense y ya nos estaremos viendo cuando ande por allá. ¿Ya? Así es que eso. Saludos, cariños, besos para todos ustedes. Hay una mención especial para mi Rayén que está por ahí mirando también con cara de mi tío, qué viejo que está. Cállate, mierda. Un besito, te amo. Chao, chao. Hola. Hola Melissa, ¿cómo estás? Un abrazo y un besito para la futura mami. Cuando supe la noticia me emocioné mucho porque te conozco desde bebita de antes de que naciera. Y como yo decía, eras un kilito de azúcar y un poquito más. Y compartimos con tu mami y tu papi todos los cuidados y todos los desafíos que ellos tenían para contigo. Porque siempre fuiste una niña especial. Y hoy día saber que eres una futura mamita a pocos días ya, me emociona mucho. Quiero que sepas que te quiero mucho, que estamos unidas con el corazón, aunque no nos veamos por estas circunstancias, pero desearte lo mejor. Que el día del nacimiento sea un día lleno de emociones, satisfacciones y agradecer a Dios, por supuesto, porque te ha permitido llegar a ser mamá. Así es que felicidades a ti, al papito de la bebé,
a los abuelos, a los tíos. Estoy emocionada y quiero agradecer por permitirnos compartir esta tarde contigo. Así que espero que te guste la sorpresa. Un abrazo, un besito, te quiero mucho. Tómate hartas fotos con pancita de lado, de medio lado, para que las tengas después del besito. Un besito. Hola Meli, yo igual te mando un beso, un abrazo, aquí estoy feliz y orgullosa de ti, que sé que este camino se viene igual con hartos desafíos, por eso te mando harta fuerza, harto ánimo y mucha felicidad para ustedes, que es lo que conlleva esta alegría de saber que vas a ser mamita. Así es que de verdad desearte lo mejor en esta etapa, que te queremos mucho, que por culpa del COVID no nos hemos visto y lo que más deseo es que pase luego esto para poder disfrutar juntos y conocer a esa bebé que sé que va a venir, pero preciosa, hermosa, igual que la Espe. Así que te mando un besote enorme, a mis tíos también y a toda mi familia que está compartiendo allá, que los quiero mucho y que de verdad deseamos de corazón poder verlos y que le mandamos un abrazo gigante a todos. Sobre todo a ti, Meli, que vas a ser una excelente mamá. Yo lo sé y estoy segura. Y eso me enorgullece. Te quiero mucho. Así es que, bienvenida a la familia querida Amelia. Te esperamos. Besos. Hola mi querida Melissa, ¿cómo estás? Te quiero saludar en tu primer Guaguatum y quiero desearte lo mejor. Como siempre, sabedores nosotros de todos los bellos momentos que hemos vivido en tu infancia. Y para mí lo importante que fue haber compartido con todos ustedes, con tus hermanos, contigo, mis hijos. Y gracias a todos porque me enseñaron mucho. Y a ti espero igual que te enseñe mucho tu Melisita. Un abrazo, corazón. Te amo mucho. Que estés bien. Hola, quería enviar este hermoso saludo para Melissa en este primer Guaguatún, ¿cierto? Le envío un abrazo enorme, mis felicitaciones para ambos, para los dos papás que se embarcaron en este lindo viaje de tener un bebé. Así que felicitaciones, un abrazo fuerte, muy apretado para ambos y que todo salga muy lindo. Los quiero mucho. Un beso a todos. Abrazos. Hola chao. a todos, a los papás chochos, a los abuelos chochos, a los tíos primos, a toda la familia, en especial a los nuevos papis que se nos vienen ahí. Les mando un abrazo bien grande. Espero que hayan disfrutado toda esta etapa del embarazo y estén preparados para enfrentar el desafío ahí de criar a una chiquiturris. Qué bonito que estén haciendo esta celebración y quise acompañarlos ahí con un pequeño videito para mandarles amor y mucho amor. ¡Mua! Hola prima, te mando un saludo. Ya vas a tener a tu gremlin pequeñito, ojalá no le caiga agua. Muchos saludos, muchos besos, que te vaya bien. Aquí estoy cagada de frío, son las 6 de la mañana. Me voy a mi pega ya, estoy aquí en la iglesia de Provi. Ahí está la biblioteca y ya me voy caminando. Muchos saludos, besitos a toda la familia igual. Lástima no poder estar allá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que seguir trabajando. Chao Meli, besitos, saludos, que te vaya bien. Hola Melissa, aquí estamos con Janito en Mulchen, ya te enviamos un fuerte abrazo en tu Guaguantún. Felicidades, prima. Felicidades, exacto, ya estamos bien sanitos, gorditos y ahí bien acompañado acá. Ya, un abrazo, prima, que nazca súper bien la guaguita y que esté súper bien. Va a ser una muy buena mamá. Exacto, felicidades, me uno de esas grandes palabras que dijo mi hijo, ya. Y de allá de Canaca también te saluda Francis. Un abrazo, saludo a toda la familia, a Cuña Cárcamo, y aquí tenemos a la negra, a la gata, a la leona más. Regalona de Jano, ya. Un abrazo, Chaltumay, Feley.
¿Cómo se dice? Hola Meli, hola Willy. Le enviamos muchos saludos desde aquí, esperamos verlos pronto. Ojalá en el baby shower quede todo bonito y que el nacimiento de la Amelia salga todo bien. Les mandamos muchos besitos y cariño. Esperamos verlos pronto. Saludos Chaito. Willy, saludos Meli, que estén bien, muchos cariños. Hola Diego, Meli y Bebé. Solo desearles lo mejor en este futuro cercano al nacimiento de su pequeña retoñe, como gusten, como lo sientan mejor. Lo mejor para ustedes en esta etapa, harta paciencia, harto amor, harta colaboración entre ustedes. Va a ser complicado quizás al inicio, todo es nuevo, no hay receta, ninguna en particular, si bien va a tener algo en común para todos, que es tener un hijo, pero todo es distinto, cada uno con su sistema, con su método, y va a ser el mejor, independiente que a lo mejor funcione en un inicio o no. Nadie tiene la receta para esto, solo saber que van a estar bien acompañados por ambas familias, ambas muy felices. Van a ser un ambiente lleno de amor y armonía, de buena energía, eso está más que claro, y de apañe constante. Así que eso, tranquilidad ante tutti. Un abrazo gigante para los tres y ahí estaremos. Abrazo. Ya, estamos grabando. Sí. Bueno, hola. Quiero saludar a todas las personas que están ahí presentes en esta linda sorpresa que creo que es súper lindo y nada, pues me siento feliz por ti, Diego, por ti, Meli. Puta, Diego, nosotros los criamos juntos, chiquititos, todavía me acuerdo cuando peleábamos, cuando me pegabas, cuando me botaste de la cuna, culiado. Pero son detalles, pues, siempre nos hemos querido harto, weón. Puta, ya estamos grandes, ya tomamos caminos diferentes, ambos estamos lejos. Y creo que te sacaste el premiado, viejo, porque estás con una buena mujer, weón. Puta, de buenos sentimientos. Una mujer real, igual que tú. Soy una persona real, con sentimientos reales que vale la pena tener al lado de uno, ¿cachai? Y puta, me siento feliz por ustedes. Esta noticia nos cayó a todos así del cielo porque nunca nos imaginamos tenerte a ti, así decir como que voy a ser papá, tú no sé, me imagino, yo cacho que todos se imaginaban que yo primero iba a ser papá, no sé, puede ser, pero aún así yo creo que estamos todos felices, weón. ¿Cachai? Así que eso, desearte lo mejor, weón, a ti, a la Meli. Esta etapa que se viene ahora va a ser algo difícil, pero va a ser lindo, ¿cachai? Va a ser algo nuevo para ustedes. Tampoco están solos, ¿cachai? Ustedes nos tienen a nosotros. Más que estamos lejos, yo siempre voy a estar para ti, para la Meli. Siempre voy a estar ahí presente, ¿cachai? Entonces cualquier cosita ustedes tienen que decir no. Espero estar pronto por allá visitándolo. Que la vez que fui para allá, puta, no, que genial. Sorprendido igual de la buena gente que son allá en Ralco. Puta, lo amables que son, la bienvenida que te dan, toda la gente simpática, ¿cachai? Puta, ese ambiente el que te gusta a ti, pues, Diego, y bacán que vayas a estar ahí disfrutando de esa gente. Espero estar pronto por ahí, pues, para ir a pelar papas de nuevo y ayudarle ahí en lo que se necesita en realidad. Les quiero mandar un saludo gigante a todos, a la mamá de la Meli, una persona súper amorosa, muy simpática. Le mando un abrazo, señora. Muchas gracias por recibirme allá esa vez que estuve. Espero ir pronto esta vez de nuevo a compartir con ustedes y nada, po. ¿Qué más que eso? Celebrar esta linda noticia. Esperar que llegue el que viene a Nazca, yo me voy para allá. y eso, po. Te mando un abrazo, Diego, te quiero mucho, mucho, mucho. A la Meli igual, le mando un besito gigante, que se cuide mucho, por favor. Ya, y eso,
no sé qué más decirle, igual me siento emocionado, un poco tímido. Y eso, les mando un abrazo gigante a todos. Disfruten esta sorpresa, chiquillos, que es para ustedes. Un abrazo. Hola chiquillos, hola Diego, hola Meli, amigos queridos, amigos lindos. El videito aquí es para tirarle todas las buenas energías para este gran paso de ustedes a ser papás, conocer un amor diferente y saber cultivarlo de la mejor manera, con harto amor, cariño y confianza. Y aquí estamos para lo que sea, para lo que se pueda ayudar. Está Don Jordi, así que háblenme cuando quieran. Abrazos, saludos, besos y mucha buena energía. Y una feliz Navidad y un feliz año nuevo con Don Próspero. Hola Meli, hola Diego, espero que estén bien. Les hago este video para mandarles la mayor de las energías del universo. Espero que en esta etapa que están viviendo y en las que ya han vivido y las que vivirán, tengan muchas bendiciones, mucho amor y mucho cariño. Y tal vez no vayan a dormir. Los quiero mucho, me encantaría estar más cerca para estar abrazándolos y diciéndoles estas palabras frente a frente. Cuídense mucho y muchas bendiciones desde aquí, desde el mar, para ustedes. Hola Meli, Diego, felicitaciones de todo corazón y bienvenida a esta Amelia, esta hermosa criatura que todavía tiene que nacer, pero estoy segura que va a tener 2 padres hermosos y espero que este proceso termine bien, pero estoy segura que será así y que empiece una otra etapa de su vida que va a ser hermosa y enriquecedora. Un saludo, un gran abrazo y le extraño siempre. Oh, heroína, solo a ti tu luz sola te sustenta en la luz, y tu paciencia. Oh, bondadosa, alimenta tu amor. Ni siquiera estás sola. Te acompañan amigos de la infancia donde reposas y floreces entre las rosas del año. Y el Padre mismo, con el aliento dulce de las musas, te envía un tierno canto para que te arrulle. Es ella, sí, de la cabeza a los pies veo ante mí a la ateniense, caminando en silencio como antaño. Y cuando amable espíritu de tu serena frente pensativa caen seguros entre los mortales tus rayos bienhechores, así afirmas y dices lo que a otros puede repetir, incluso a aquellos que no quieren creerlo, que la alegría dura más que el dolor o la ira y que un áureo día es finalmente aún un día cotidiano. Un abrazo infinito lleno de amor, sobrina querida, me alegro que todo salga bien y todo el Nehuen del universo para esa nueva criatura. Un beso.